Hombres con dominio propio como Cristo. Proverbios 25-28 nos dice, como ciudad sin murallas e indefensa es el que no puede controlarse. Un hombre que no puede controlarse, dice la escritura que es un hombre indefenso, como una ciudad sin murallas, o sea, una ciudad desprotegida. Vivimos en tiempos donde parece ser que ser gobernado por nuestras pasiones, por nuestros deseos, es lo mejor, ¿no? Eso es lo que enseña el mundo. El mundo dice que lo que sienta nuestro corazón nos puede guiar, lo que sienta nuestras pasiones nos puede guiar a hacer algo. Entonces vemos que la Biblia nos habla acerca del dominio propio. Yo quería hablar del dominio propio porque necesitamos ser hombres con dominio propio, así como Cristo. Debo explicarles qué es el dominio propio. Dominio propio se refiere a la virtud o cualidad de poder controlar o tener un dominio superior a los deseos y pasiones que buscan conseguir algo. Todos buscamos conseguir algo, todos tenemos deseos, todos tenemos pasiones. ¿Cuáles son nuestras pasiones y cuáles son nuestros deseos? Y eso es lo que tenemos que mirar, hacia dónde nos quieren llevar o qué es lo que buscan conseguir. Si es pecaminosamente o es en el Señor. Si es en el Señor, debemos ser guiados por el Espíritu Santo, que controle nuestra vida, controle todo nuestro ser. O si nos controla nuestra naturaleza caída. En primer lugar, yo quiero que miremos que debemos tener dominio propio en la mente. La mente es el centro de operaciones y es la que controla todo nuestro ser. Lo que yo pienso es lo que yo voy a hacer, voy a actuar. Y lo que yo pienso es lo que soy. Lo que nosotros pensamos en realidad es lo que somos. En eso como que nos identificamos. Pero también la mente es el campo de batalla. Y Satanás lo sabe. Y Satanás va a atacar siempre nuestra mente, nuestros pensamientos. Dependiendo de la situación y dependiendo de lo que querramos conseguir, él va a atacar nuestros pensamientos. Entonces quiero que miremos que tengamos dominio propio en la mente. Porque los pensamientos pueden ser negativos, positivos, y se pueden hacer así, pueden ser pecaminosos o pueden ser pensamientos de luz, como en el reino de Dios o de la palabra de Dios. Pero no podemos permitir que los pensamientos nos gobiernen, los malos pensamientos. Mucho menos que controlen nuestra vida. Porque hay muchas ideas pecaminosas en contra de nuestro Dios. Miren lo que dice Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar. Para que así cambie su manera de vivir. Y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Que no vivamos según los criterios de este mundo, según lo que las personas digan, según lo que nos enseñen. La batalla viene en la mente. Hay muchas enseñanzas, pueden decir, no, busca tu propia forma de pensar, nosotros pensamos así. Hay muchas ideologías que quieren transformar nuestra mente. Entonces, la palabra de Dios nos dice que no vivamos ya según sus criterios de este tiempo, sino que al contrario, busquemos cambiar esa manera de pensar cada día en la palabra del Señor. Y así vamos a cambiar nuestra manera de vivir en este mundo caído que va en contra y que piensa diferente a lo que piensa el Señor. Los pensamientos del Señor, lo que Él nos ha querido comunicar, está en su palabra. Y por eso debemos buscar cambiar la manera de pensar. Y así llegaremos a conocer la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué es la voluntad? Es buena, es grata y es perfecta. Aunque para el mundo es una locura. Pero para nosotros, si tenemos dominio propio en nuestra mente, va a ser algo bueno, algo grato y algo perfecto ante Dios. Colosenses 3:2 me dice, concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales. O sea, miremos arriba, estemos pensando en las cosas del Señor, estemos concentrados en las cosas celestiales, estemos concentrados en el reino de Dios. Eso es una batalla en la mente.
pensamientos lujuriosos, pensamientos pecaminosos, pensamientos de adulterio, pensamientos de robo, vienen muchas veces a nuestra mente. Tenemos escasez, comenzamos a pensar, pero no pueden gobernarnos los pensamientos, los malos pensamientos. Por ejemplo, pasó una mujer, entonces yo la vi y comencé a pensar en ella, pero la Biblia dice, concéntrese en las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque yo comienzo a pensar en una mujer, ya estoy cometiendo adulterio. Y por eso me llama a concentrarse arriba, en el reino de Dios, las cosas celestiales, no las terrenales. Aquí dice, no, pues no está malo mirar, no está malo pensar, no está malo tener muchas mujeres, pero la Biblia me dice que piense más bien en las cosas celestiales y no en las terrenales. Los terrenales es este mundo dice que podemos pensar, no es malo tener malos pensamientos o no les parece pecaminoso los malos pensamientos. Dice Romanos 8:5, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. ¿Quiénes son esos? Los no creyentes. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Hay una naturaleza o caída que a nosotros nos da problemas todavía. Si a nosotros nos controla eso, pues, o si pensamos en esas cosas, nos va a controlar la naturaleza. Pero si somos controlados por el Espíritu, debemos pensar en las cosas que agradan al Espíritu. ¿Cuáles son? Las que son buenas, agradables, perfectas. Y dice el versículo 6, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Entonces, ¿qué pasa? Si nos controla o permitimos que la naturaleza pecaminosa controle nuestra mente, nos va a llevar a la muerte. Y debemos tener dominio propio sobre nuestra mente, pensar en las cosas del Espíritu, permitir que el Espíritu controle nuestra mente y nos lleve a la vida y a la paz. Eso es lo que dice Romanos, estar pensando en las cosas del Espíritu. Y Colosenses nos dice en las cosas celestiales. Y Romanos nos dice pensar en lo que es bueno, grato y perfecto. Entonces debemos tener dominio sobre nuestra mente. Filipenses 4:8 dice, por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merezca alabanza. ¿Qué nos dice la Escritura? Que tengamos dominio propio sobre nuestra mente, pensando en estas cosas, en todo lo verdadero. ¿Quién es la verdad? Cristo. En todo lo puro. ¿Qué es lo más puro? Cristo. Que pensemos en todo ello, en todo lo agradable. Y siempre pensar en las cosas celestiales, pensar en Cristo. Tener dominio propio sobre nuestros pensamientos pecaminosos y más bien pensar en Cristo, en su palabra. En todo lo admirable, que es Cristo. En todo lo bello, que es Cristo. Pensar en nuestro Salvador, en nuestro Rey, en su voluntad. Entonces la mente es un campo de batalla. ¿Qué te controla? Debemos controlar nuestros pensamientos y no permitir que los malos pensamientos pecaminosos controlen nuestra vida, porque nos va a llevar a muerte, lo que dice Romanos. En segundo lugar, quiero que miremos dominio propio en las emociones. Proverbios 16:32 nos dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. Esto es más, como dijera yo, las emociones son muy importantes. Uno por las emociones puede tambalear mucho. Muchas veces nos movemos por emociones. Entonces, ¿qué me dice? Que el mejor es tarda en airarse. Mejor el que tarda en airarse que el fuerte. El odio, los celos, la envidia. Esos son sentimientos que muchas veces nos pueden llevar a alguna situación. La angustia, la depresión,
la autoconmiseración. Nosotros debemos aprender a controlar esos sentimientos, esas emociones. ¿Por qué? Porque el odio, los celos nos puede llevar a un asesinato. Si yo no controlo mis impulsos, que al final eso es lo que quiere el dominio propio, controlar mis impulsos. Si yo me lleno de ira, yo cojo y golpeo a todo el mundo, pues yo estoy siendo gobernado por mis impulsos, por mis pasiones, por mis emociones. Y yo puedo asesinar hasta a un hijo, a una esposa o asesinar a alguien. ¿Por qué? Porque me controlan las emociones. Lo mismo pasa con los celos. ¿Cuántas personas no mueren por los celos? La envidia, la depresión. ¿Cuántas personas asesinan porque se deprimieron? Y debemos tener dominio propio sobre las emociones. Y debemos mirar la angustia. Y no que ella nos controle a nosotros. Porque podemos ser controlados por las emociones y perdemos, como llamamos nosotros, los estribos. Y nosotros debemos mirar siempre a Cristo, cómo era Cristo. Entonces, en el primer lugar, él pensaba hacer la voluntad del Señor. Él solamente estaba pensando en las cosas celestiales, en nuestra salvación. Él pensaba salvarnos. Y aquí en las emociones, él nunca sintió celos, él nunca sintió envidia, él nunca se deprimió, él nunca perdió los estribos, como dijeron. ¿Cuántas veces los fariseos no llegaron a tentarlo o a provocarlo? Y él no perdió los estribos. Él no insultó a nadie. Él no se desanimó, sino que él siempre se fortaleció en el Señor. Y vemos a Cristo, que un hombre perfecto que podía tener dominio sobre su mente y sobre sus emociones. Y eso nos enseña que nosotros podemos. Él nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado una nueva vida para que tengamos dominio propio sobre la mente y sobre las emociones. Pero esto no quiere decir que, como son las emociones, y es un peligro muchas veces moverme por las emociones, por lo que yo siento, y si yo siento que me gusta otra mujer, pues lo puedo como justificar y decir, pues, es bueno, si es lo que siente mi corazón. Pero la Biblia me llama a controlar mis emociones. Pero controlar no quiere decir que yo deba enterrarlas o deba desaparecerlas, porque tenemos esa especie de ocultar, ¿no? O sea, no lloro, no siento, no hago nada. Yo no creo que sea pecado uno enojarse. El problema es en qué se va a desembocar. ¿Sí? Yo me puedo enojar por el pecado, me puedo enojar por lo que Satanás hace, pero yo me puedo enojar con mis hijos y puedo acabar golpeando a mis hijos, maltratándolos, o inclusive acabando con todo. ¿Qué pasó? Me gobernaron las pasiones y me llevó a un desenfoque, por decirlo así. Pero no están diciendo que las enterremos, porque muchos nos llevan a decir, no, pues no debemos llorar, no debemos sentir. No, Dios nos hizo así, con emociones, solo que a causa del pecado están distorsionadas. Por eso se nos llama a tener dominio propio sobre nuestras emociones, así como Cristo. También en eso miremos un poquito los sentimientos, que son muy parecidos. ¿Por qué yo puse aparte un poquito los sentimientos? ¿Por qué? Porque si a nosotros nos gobiernan las pasiones, por ejemplo, la lujuria, si yo estoy gobernado por la lujuria, ¿qué puede pasar si yo involucro sentimientos? Yo puedo comenzar a enamorarme de otra mujer que no es mi esposa. Y yo debo controlar todo eso. Por ejemplo, pensemos en David. David vio una mujer, codició a una mujer, y él prácticamente se enamoró de ella. ¿Sí? Involucró ya sentimientos y no controló eso. Podemos ser tentados, sí, pero debemos controlar todos esos sentimientos y emociones que nos pueden llevar a pecar, a desear y codiciar otra mujer, digamos, aparte de mi esposa, o una mujer que no sea cristiana. Podemos ser tentados, pero no debemos ir a caer, así como le pasó a Sansón. Sansón también se enamoró de Dalila. Él no controló sus sentimientos, le entregó su corazón. Mucho le entregó toda su vida. ¿Por qué? Porque lo gobernaron sus sentimientos y pasiones. Y nosotros no debemos ser gobernados por eso.
Aunque tenemos las emociones, debemos ser controlados por el Espíritu Santo, gobernados por el Espíritu Santo y tener dominio propio sobre las emociones. Porque si no, seremos hombres gobernados por nuestras pasiones y eso nos va a llevar a desembocarnos en lo que menos pensemos. Colosenses 3:5 nos me dice, por tanto, considera los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. ¿Notan cómo aquí ya está mostrando todo? Cuerpo terrenal, muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos, la avaricia. O sea, involucra todo a esos malos deseos que nos pueden inclinar nuestra naturaleza pecaminosa. Y debemos tener dominio propio sobre las emociones y sentimientos. En tercer lugar, miremos que debemos tener dominio propio sobre nuestra voluntad. Pensamos, deseamos y actuamos. Prácticamente esa es la voluntad, lo que hacemos, el comportamiento. Entonces, dominio propio sobre nuestra voluntad. Entonces, yo creo que dos punticos en dominio propio. Dominio propio sobre la voluntad. ¿Por qué? La primera es dominio sobre la lengua. Y ya la segunda, el comportamiento. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, lo que yo pienso es lo que me lleva a actuar. Entonces aquí la voluntad me está hablando del comportamiento. Pero una forma de manifestar qué pienso, qué me gobierna, es la forma de hablar. Entonces la Biblia también me llama a tener dominio propio sobre la lengua, sobre lo que hablamos. O sea, ¿qué hablo yo? ¿Cómo está gobernada mi lengua? Ofendemos, humillamos, criticamos, menospreciamos, groserías. Proverbios 10:11 me dice, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Qué es la boca del justo? Dice que es un manantial de vida. ¿Qué es un manantial? Donde brota agua de vida, donde brota algo, hay una corriente. Y noten que viene desde adentro, es un corazón donde nace algo. Entonces, ¿cómo debe ser la boca del justo? ¿Cómo debe ser nuestra boca? Un manantial de vida. Dice el versículo 19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Debemos tener dominio propio sobre nuestra lengua para no pecar. ¿Por qué? Porque muchas veces resultamos ofendiendo, humillando, criticando, menospreciando. Y eso nos lleva a un comportamiento, o sea, pueden ver qué es lo que yo estoy diciendo. Santiago 3:5 me dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, ¿qué debemos tener? Dominio propio sobre nuestra lengua, porque ahí sabemos quiénes somos. Ahí sabemos de quién somos, por así decirlo, o qué nos gobierna. Si me gobiernan las pasiones, yo comienzo a maldecir, a decir un poco de cosas. ¿Por qué? Porque yo me puedo angustiar, puedo tener un problema, una circunstancia, y aún me llevan a blasfemar contra Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué hice yo? Y nos llevan de comportarnos hablando así pecaminosamente. Entonces debemos tener dominio propio sobre nuestra lengua. Y ni se diga acerca de la sexualidad, o sea, cómo hablamos. Hablamos lujuria, hablamos de deseos sexuales, nos gobiernan los deseos sexuales. ¿Por qué? Porque si a mí me gobierna el deseo sexual, yo voy a ser un hombre que voy a hablar lujuriosamente a una mujer, voy a coquetear a una mujer. ¿Sí? Voy a hablar, como dicen muchos por ahí, de doble sentido. ¿Cómo son mis chistes? ¿De doble sentido? ¿Cómo son mis palabras? ¿De truhanerías? ¿De mentiras? Entonces, el Señor me llama a tener dominio propio sobre la lengua porque ese es el comportamiento, o sea, de hablar, por así decirlo. Y debemos tener dominio propio sobre nuestra lengua. ¿Qué hablamos y cómo hablamos? Ahora sí, hablando del comportamiento de lo que hacemos, noten que lo que pensamos nos lleva a desear. Y ese desear nos va a llevar a un comportamiento. Por ejemplo, como les decía, yo veo una mujer, yo me la imagino, me lleva
a desearla, a codiciarla, y entonces me va a llevar a un comportamiento. Yo puedo hablarle y decirle, hablarle cosas de lujuria, de invitarla a salir, hablando pecaminosamente, o sea, teniendo esposa, ¿no? Porque si es soltero, obviamente tiene que hablar. Lo que digo es que me llevan a hablar deseos sexuales pecaminosos que me van a gobernar. Entonces, yo pienso en ella, comienzo a codiciarla, a desearla y me hallar un comportamiento que es el adulterio. Lo mismo le pasó al rey David. Él vio a Bexabé, se la imaginó, la codició, la deseó y al final lo llevó a cometer adulterio. Y yo trato como meterme un poquito en la mente del rey David, ¿no? Especulando un poquito. Él la vio, él dijo, "Oh, está muy bonita, qué linda es". Él la codició, dice, tiene que ser mía, yo soy el rey, ¿por qué no puede ser mía? Si aquí el que manda soy yo, sigo siendo el rey, dijo, dijeron por ahí. Y a la final lo llevó a un comportamiento, a acostarse con ella, a insinuársele, a hablarle, no sé, puede ser cosas bonitas, pero al final lo llevó a pecar porque no era su mujer, por así decirlo. Entonces lo lleva a un comportamiento. Entonces, eso me quiere decir, yo cuando estaba haciendo la enseñanza, comencé a pensar dominio propio, ¿qué? Yo coloqué mente, emociones y voluntad. Pero si miramos, ese es todo nuestro ser. Mente, voluntad y emociones. Y eso es, cuando la Biblia habla, el corazón está hablando de eso, de la mente, de las emociones, de la voluntad, o sea, en todo el ser en sí. Cuando habla del alma, es el ser en sí. Pero todo lo que yo piense, desee, me va a llevar a hacer algo, a un comportamiento. ¿Pero cuál? ¿Cuál es mi comportamiento? ¿Uno que agrada a Dios? ¿O uno que agrada a Satanás? ¿O uno que agrada al hombre? Porque lo que yo pienso es lo que yo soy. Y las obras van a manifestar quién soy yo, o de quién soy yo, o de quién somos hijos. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. ¿Quién nos gobierna? ¿El Espíritu Santo o nos gobiernan nuestras pasiones? Hermanos, esto es un llamado a tener dominio propio. Necesitamos hombres con dominio propio como Cristo. Pensar en las cosas de arriba, desear la voluntad del Señor y hacer la voluntad del Señor. Entonces todo eso encerrado en todo nuestro ser nos lleva a ser hombres obedientes, hombres que quieren tener dominio propio, que van a trabajar en el dominio propio. El dominio propio lo podemos ver como un fruto del Espíritu Santo, pero también lo vamos a ver en la Escritura, que es algo que nos lleva a ejercerlo, a trabajar en él, a buscar cada día tener dominio propio sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones, sobre nuestra voluntad, sobre nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos. Y eso me lleva a un estilo de vida como hijo de Dios. Toda mi mente, todas mis emociones, toda mi obediencia, comportamiento me lleva a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer o lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios da creer como el hacer, pero debemos trabajar en el dominio propio. Porque ahí miramos quiénes somos. Entonces, como les decía hace rato, Colosenses 3:5 me dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, pensamientos, emociones y acciones. Entonces debemos ser muertos a la fornicación, porque no pensamos en eso, pensamos en las cosas celestiales. Muertos a la impureza, ¿por qué? Porque no pensamos en la impureza, queremos ser puros, queremos ser como Cristo, queremos ser gobernados por Cristo, agradar a Cristo. No que no gobiernen nuestras pasiones, ni los malos deseos, ni la avaricia, ni que es idolatría. Cualquier cosa, yo hablé más de sexualidad, pero cualquier cosa debemos tener dominio propio. Puede ser hacia el dinero, hacia la forma de gastarlo, por así decirlo, porque las pasiones influyen muchas cosas. Entonces cualquier cosa me puede gobernar, el dinero, la avaricia, la idolatría, los malos deseos. Entonces yo pienso en nombre todo su ser, así como Cristo. Y como les decía, Cristo nos ha dado una nueva vida para que nosotros tengamos dominio propio sobre esas pasiones, sobre esos malos deseos, sobre la avaricia, sobre la idolatría, sobre la impureza, sobre la fornicación, y que vivamos para Cristo. ¿Por qué? Porque esas obras van a manifestar de quién somos. Déjenme leer ya por últimamente Juan 8, 39, 59. Dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
pero ahora procuráis matarme a mí, los hombres a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual oído de Dios, ¿no hizo esto Abraham? Dice el versículo 42, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces lo que hacemos va a manifestar qué pensamos, qué nos gobierna y quiénes somos. ¿Quién es vuestro padre? ¿Es Dios o el diablo? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Queremos hacer la voluntad de nuestro Dios, no de Satanás. Los fariseos querían hacer la voluntad de Satanás porque eran de Satanás. Cristo nos ha dado nueva vida, somos hijos de Dios y todo nuestro ser debe tener dominio propio. Y hermanos, trabajemos en el dominio propio, dominio de nuestra mente, dominio de nuestras emociones, sentimientos y dominio de nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar y nuestra forma de comportarnos. Y así glorificaremos el nombre de Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces pensamos en otras cosas y no en el reino de Dios. Muchas veces estamos pensando más las cosas terrenales que en las de Cristo. Muchas veces no pensamos en lo puro, en lo santo, sino en otras cosas. Perdónanos porque muchas veces nos gobiernan nuestras emociones, el resentimiento, la ira. Perdónanos cuando nos airamos y golpeamos o lastimamos a las personas. Perdónanos cuando hablamos mal, criticamos, ofendemos, cuando decimos malas palabras. Perdónanos cuando nos comportamos mal, Señor. Ayúdanos a tener dominio propio. Tú nos has dado una nueva vida, nos has dado el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos ha dado dominio propio, no nos ha dado espíritu de temor, sino de dominio propio, para que podamos vivir para ti, hacer tu voluntad. Amén y amén. Bendiciones, mi hermano.